Tus células escuchan lo que piensas. Por Leo Hart. La salud es nuestro estado natural. Recuerda que cada sistema de tu organismo es a su vez parte de un sistema mayor. Por lo mismo, cada célula en tu cuerpo, independientemente de qué tipo sea, se entera de lo que ocurre con las demás. Es por esto que tus pensamientos y emociones son escuchados y percibidos por cada una de estas células. Más aún, las células de tu sistema inmunológico están en constante atención de las imágenes, ideas, sensaciones y emociones que experimentas. Si tus pensamientos te llevan a experimentar temor, angustia, inseguridad, vibran en una frecuencia que inevitablemente perciben tus células inmunológicas. ¿Y cuál crees que es el resultado de que vibren en dicha frecuencia? Lo que ocurre es que la increíble farmacia interna que existe en tu cuerpo no puede procesar y administrar de manera correcta el antibiótico analgésico o la sustancia necesaria para combatir esa enfermedad. Realmente nuestras células están constantemente escuchando nuestros pensamientos y percibiendo nuestros sentimientos. No permitas que esos pensamientos y emociones interfieran con tu curación. En nuestro organismo está la cura para cualquier enfermedad. Este conocimiento nos permite pasar a otra etapa de la medicina, conocida como psiconeuroinmunología, que estudia la interacción entre los procesos psíquicos, el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino del cuerpo humano. La frase, la salud es nuestro estado natural, no solo es un concepto abstracto, es un hecho fisiológico. Nuestro organismo cuenta con un mecanismo de autocuración, mediante el cual producen la dosis y en el momento adecuado el antibiótico, el inmunomodulador, el antidepresivo, el analgésico o cualquier sustancia o tejido que se requiera para contrarrestar una enfermedad o daño que haya sufrido el organismo. Nacemos con este mecanismo de autocuración. Sin embargo, las creencias, las ideas, la educación que presenta la sociedad provoca que estemos inmersos en una hipnosis colectiva, en la cual creemos que la enfermedad es un estado normal de la historia vital del ser humano. Ahora quisiera proponerles otro modelo para entender la dualidad salud-enfermedad. Y para esto podemos hablar sobre ejemplos comunes de cómo nos enfermamos. Nos han vendido, y reitero, vendido, que es normal estar enfermos. Por ejemplo, si comenzamos a sentir dolor de cabeza, nos lagrimean los ojos y tenemos flujo nasal. Es porque ya tenemos gripe y tenemos que asistir al médico o peor aún, comprar el antigripal de moda que anuncian tan vistosamente en la televisión. Cuando el cuerpo puede estar reaccionando a nuestro favor para expulsar algún agente físico que está irritando la mucosa nasal. Más aún, ¿quién de ustedes no ha experimentado lo siguiente? En la oficina estornuda un compañero de trabajo y enseguida comienzan todos también a estornudar. Y peor aún, hay quien dice, ya me pegó la gripe, cuando el periodo de incubación de la gripe es de 2 a 4 días. ¿Te das cuenta de qué mensajes le estás mandando a las células de tu cuerpo? Y recuerda que ellas están en constante atención de las imágenes, pensamientos, palabras y sentimientos. Les estás diciendo, ya estoy enfermo. Y de manera increíble, automáticamente cada célula de tu cuerpo vibra ante tal afirmación y comienza a correr un torrente de sustancias tóxicas por todo el organismo. ¿Cuál crees que sea la consecuencia de tal afirmación? Así es. Llegas a tu casa del trabajo y en verdad ya la gripe comenzó a desarrollarse en tu organismo. Cuando tu cuerpo, de forma automatizada, pudo combatir esa infección sin ningún problema, ya que tiene las células y sustancias especializadas para ello. Ahora imagínate, por un momento, qué sucede cuando en lugar de una gripe, a una persona de manera imprevista le dicen, tienes cáncer. Casi es posible ver cómo la vida se escapa literalmente del cuerpo de esa persona. Torrentes de toxinas recorren su cuerpo en ese preciso instante. Más aún, todo su sistema inmunológico se estremece y deja de producir lo necesario para su autocuración. Y las células neoplásicas cancerígenas tienen el campo abierto para su proliferación. Estos son algunos ejemplos de cómo nuestro cuerpo reacciona ante nuestros pensamientos, palabras, imágenes mentales y sobre todo ante nuestras emociones. Ahora se estarán preguntando,
¿Qué hago para que mi cuerpo no se vea afectado de esta forma? Veamos un caso de cómo la relación mente-cuerpo es fundamental en el proceso de autocuración, del que hemos hablado anteriormente. Tina, mujer joven que se veía vigorosa, muy inteligente y atractiva, necesitaba un examen físico como requisito para una solicitud de trabajo. Mientras establecía su historia clínica, descubrí que a esta paciente se le había diagnosticado alguna vez un linfoma de Hodgkin o cáncer de las glándulas linfáticas. Se le había recomendado que recibiera tratamiento en un prominente hospital docente, que estaba asociado con una famosa escuela médica en el área de Boston. Ahí recibió su primera serie de quimioterapia. El cáncer estaba extremadamente avanzado y se le había clasificado como estado 4B, lo que significaba que ya había invadido la médula ósea. La paciente sufría los efectos secundarios de la quimioterapia. Eran tan debilitantes que decidió no terminar la serie completa del tratamiento. Sus padres eran médicos. Por consiguiente, ella se encontraba bajo mucha presión por parte de toda su familia para que continuara el tratamiento. En lugar de ceder a dicha presión, salió del país para vivir en un pequeño pueblo europeo por un año. Ahí practicó solo las sencillas técnicas de visualización. En una técnica se pide a los pacientes que visualicen su enfermedad, su tratamiento y las defensas de su organismo, entre otras, propuestas por el Dr. Simonton, después de haber leído mucho sobre ellos. Un año más tarde regresó a Boston. Se dio cuenta de que los nódulos linfáticos inflamados y las masas anormales de varias partes de su cuerpo habían disminuido de tamaño. Cuando se le examinó otra vez en la clínica para casos de cáncer en donde se le había atendido previamente, todos los médicos estaban muy sorprendidos al no encontrar ni siquiera alguna evidencia de que esta paciente tuviera cáncer. Le preguntaron qué clase de quimioterapia había estado recibiendo y en dónde. Cuando les dijo que no había seguido ningún tratamiento médico típico, sino que había estado practicando la técnica Simonton completamente sola, la reacción de los doctores fue la típica de la medicina institucionalizada. Le dijeron que a su recuperación se le conocía como remisión espontánea, pero no la discutieron, ni lo trataron de averiguar con ella, y ni siquiera le explicaron lo que quería decir. Para ellos el término mismo de remisión espontánea les permitía borrar de su mente el fenómeno. Como muchos otros científicos y médicos, tenían una mente cerrada. El hecho real era que la paciente había estado practicando una técnica definitiva y en su mente por lo menos había una relación de causa y efecto entre la técnica y los resultados clínicos que siguieron. Hemos visto ya que las células cancerosas en su inútil y torpe multiplicación han perdido contacto con su inteligencia básica, con la habilidad a nivel genético que debe regular una división celular adecuada. De algún modo, estas técnicas mentales restauran la inteligencia al operar desde la conciencia de la mente. Es una inteligencia dentro de nuestro cuerpo que se comunica con otra y la normaliza. Lo que parece muy prometedor es que la curación surge dentro del paciente, aprovechando la conexión mente-cuerpo. Expongamos muy brevemente algo de esta técnica que nos demuestra nuevamente la importancia de la relación mente-cuerpo en el proceso de autocuración. El Dr. Carl Simonton menciona que las imágenes mentales potencialmente efectivas suelen contener ciertos rasgos en común. Las células del cáncer son débiles y están confusas. El tratamiento es fuerte y poderoso. Las células sanas no tienen dificultad para reparar los pequeños deterioros que pudiera causar el tratamiento. El ejército de leucocitos es enorme y supera a las células del cáncer. Los leucocitos son agresivos, guerreros, rápidos en la búsqueda y destrucción de las células del cáncer. Las células cancerosas muertas son eliminadas del cuerpo y de forma natural. Al final del proceso hay que representarse en perfecto estado de salud. Visualizar la consecución de las metas en la vida. Estructura de la terapia. El tratamiento psicológico tiene una duración aproximada de 6 semanas, durante las cuales se procura la repetición de los ejercicios al menos 3 veces diarias y con la recomendación de uso de relajación y visualización de forma indefinida. Si llega un punto en que el paciente no muestra signos de cáncer, puede comenzar a usar las imágenes mentales para que realicen una función de vigilancia y continúe visualizándose sano y libre de enfermedad. El primer paso hacia el camino de recuperación de la salud es la comprensión del modo en que nuestras creencias y emociones han contribuido a la enfermedad. El paso siguiente es encontrar la forma de influir en dichas creencias como apoyo al tratamiento. La piedra angular para llevar a cabo esta tarea es el uso de relajación-visualización, ya que ambas herramientas tienen múltiples usos y beneficios para los enfermos de cáncer. Sanar.
Es un viaje del Dr. Hal Simonton y de un plan de 2 años para recuperar la salud. Para ello, la visualización sigue siendo fundamental. Elabora en 5 meditaciones como parte del trabajo hacia la recuperación. 1. Meditación para cambiar las creencias sobre el cáncer. 2. Meditación para desarrollar la confianza. 3. Meditación para mejorar la comunicación con su sabiduría interior. 4. Meditación como forma de aumentar su seguridad mediante el trabajo con el dolor. 5. Meditación de cómo aumentar su energía para recuperarse disminuyendo el miedo a la muerte. Hasta este punto hemos hablado de la inevitable relación entre la mente y el cuerpo en relación al proceso de autocuración y en la generación de salud. Propusimos distintos ejemplos de cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos influyen de manera fundamental sobre la fisiología de nuestro organismo para sanar, así como para generar las distintas enfermedades que desarrollamos. Evidentemente existen diversos factores y agentes físicos, químicos, biológicos, etc., a los que estamos expuestos, que son productores de enfermedades y deterioro de nuestro organismo. Pero ¿hasta qué grado estás permitiendo que tu sistema inmunológico no funcione de manera precisa para generar las sustancias o anticuerpos necesarios para defenderte de estos agentes externos? Las experiencias cotidianas que vivimos las metabolizamos en el organismo y generan una bioquímica específica. Si la experiencia es percibida como agradable o satisfactoria, puede estimular al sistema inmunológico en nuestro beneficio. Sin embargo, si la experiencia es aterradora o de sufrimiento, ¿qué crees que sucede con tu sistema inmunológico? Efectivamente, cada célula de tu cuerpo resiente esa información. Recuerda que todas las células de tu organismo están escuchando constantemente tus pensamientos y percibiendo tus emociones. Revisemos un interesante estudio de cómo nuestras experiencias vividas influyen definitivamente sobre nuestra bioquímica, sobre el envejecimiento celular, en definitivo, sobre nuestra salud. En 1985, la doctora Ellen Langer, psicóloga y profesora de la Universidad de Harvard, publicó un aviso en el Boston Globe para 100 personas mayores de 70 años a quienes llevaría fuera de Boston a un monasterio para realizar un experimento. Durante 10 días iban a pretender que estaban 30 años atrás. Todas las personas debían tener más de 70 años y por 10 días pretenderían que estaban viviendo 30 años antes, en los años 50. Ya se habían terminado la guerra y tenían todos los diarios. La revista Life, que en esa época era muy popular, había fotos y postales, pósters, música de los años 50, artículos de diarios de los años 50, ropa con la moda de esa época. Todo era esos años y se hablaba solo en tiempo presente. En otra parte del monasterio, otro grupo de 100 personas mayores de 70 años también hablaba de los 50, pero en tiempo pasado. Todos piensan y ponen su atención en los años 50, pero con la única diferencia que un grupo habla de y lo revive en el tiempo presente, y el otro grupo está pensando y hablando de él en tiempo pasado. Después de 3 días, sacó algunas fotos y las mostró a observadores independientes. Les preguntó quiénes eran más jóvenes, y en la mayoría de los casos decían que las fotos eran de unos 10 años atrás o que esa persona tenía 10 años menos. Después se puso a medir la audición, la visión, la presión sanguínea. En total terminó midiendo 100 parámetros biológicos distintos de envejecimiento, biomarcadores de envejecimiento, incluyendo respuestas inmunológicas, nutritivas, y todas se habían revertido por lo menos unos 20 años en menos de 10 días. Ella había revertido sus edades biológicas más de 20 años en menos de 10 días. Los llevó de vuelta a sus hogares el viernes por la tarde y el lunes ya estaban nuevamente donde habían comenzado. Este estudio es una muestra más de cómo la forma en cómo procesamos las experiencias, los pensamientos, los recuerdos que vivimos a diario tendrán una influencia constante en nuestra salud. No quiere decir que tenemos que apartarnos del mundo y pretender vivir 20 o 30 años en el pasado, pero sí nos informa de cómo los biomarcadores del envejecimiento se revirtieron hasta 20 años con el hecho de revivir una serie de experiencias agradables. ¿Por qué no comenzar a vivirlas desde ahora?
Aun cuando en la actualidad existen diversas pruebas fehacientes de cómo la conciencia se transforma en la bioquímica del cuerpo, aún existen profesionales de la salud que desafortunadamente no consideran esta dualidad para sus tratamientos. Es por eso que deseamos exponerles situaciones concretas de cómo nuestros pensamientos, emociones, recuerdos y experiencias crean constantemente las reacciones fisiológicas en cada una de nuestras células. A quienes nos dedicamos al campo de la salud, se nos enseña que la bioquímica del cerebro es la que crea nuestros pensamientos, emociones, deseos. Sin embargo, quisiera proponerles otro modelo con el que podamos comprender cómo la conciencia crea la bioquímica, lo que a su vez influye directamente sobre nuestro organismo. Tengo que mencionar que este modelo no es nuevo, viene desarrollándose desde las culturas antiguas, por ejemplo, con el sistema de medicina de la India, el Ayurveda. Hablamos de dos casos en donde algo inmaterial, como lo es la conciencia, los pensamientos, los sentimientos se transforman en algo material. En este caso, una sustancia química, anticuerpos o tejidos. Caso 1. Investigadores de la Universidad de Miami, en la que se estudiaban niños prematuros en la sala de terapia intensiva del hospital de dicha universidad, colocaron a 2 grupos de bebés prematuros en cunas cerradas con pequeños orificios, incubadora, y con cada uno de los grupos un investigador. 3 veces al día, este pasaba su brazo por la ventana y acariciaba a los bebés prematuros. Se le llamaba estimulación kinestésica. Se encontró que en el grupo donde se realizaba este tipo de estimulación, el bebé prematuro aumentaba en 40% más su peso, a diferencia de los que no recibían este tipo de estímulo. Caso 2. Otro caso es el de un estudio realizado en la Universidad Estatal de Ohio, que consistía en analizar el metabolismo del colesterol en los conejos, en el cual administraban a los conejos dietas muy altas en grasas. Al cabo de un tiempo, comprobaron la elevación de los niveles de colesterol y arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias. Asombrosamente descubrieron que un grupo de conejos no desarrollaban el mismo nivel de arteriosclerosis o hiperlipidemia, aunque tuvieran la misma dieta que el otro grupo de conejos que sí las desarrollaba. De hecho, se detectaba un 60% menos en la incidencia de hiperlipidemia y sus complicaciones en los conejos de este grupo. Los científicos no sabían por qué se daba esa diferencia, hasta que alguien descubrió que el encargado de darle a comer a ese grupo de conejos, en lugar de arrojarles la comida, les sacaba de la jaula, los acariciaba y les hablaba cariñosamente. Como consecuencia de esta experiencia, los conejos transferían el colesterol por una vía metabólica totalmente diferente. Ejemplos concretos de cómo el organismo y específicamente cada célula escucha, percibe y resiente cada idea, pensamiento y emoción a cada instante de nuestras vidas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para ayudar y apoyar a nuestro organismo en el proceso de autocuración? Obviamente, el tener una actitud positiva ante la vida es muy importante. Sin embargo, no es lo único. Por lo mismo, un paso fundamental en la curación de cualquier enfermedad o condición, sea orgánica, psicológica o emocional, es cambiar la idea, el paradigma con el que vemos y entendemos la dualidad salud-enfermedad.